Imaginad un ser con 3 corazones, sangre azul y 9 cerebros. Suena como una criatura de ciencia ficción, sin embargo es una realidad. Los pulpos son maestros del camuflaje, capaces de cambiar en un instante no solo su color, sino también la textura de su piel. Sus cuerpos flexibles les permiten pasar por grietas no más grandes que una moneda. Son los verdaderos Houdinis de los océanos. Pueden adoptar colores azules, verdes, rosas o grises para ocultarse de los depredadores, atraer parejas, atraer presas o advertir a los enemigos. Pero esto es solo el comienzo de sus peculiaridades. Estos invertebrados poseen una inteligencia comparable a la de algunos mamíferos. Pueden resolver rompecabezas complicados, usar herramientas y recordar rostros humanos. Sí, habéis oído bien. Los pulpos pueden reconocer a individuos específicos. Su sistema nervioso es tan avanzado que cada brazo puede actuar de forma independiente, mientras que todos colaboran bajo el control del cerebro central. ¿Y sabíais que los pulpos no tienen 8 brazos, sino 6 brazos y 2 piernas? Los científicos han observado que utilizan 6 brazos para buscar comida y los otros 2 para moverse por el fondo del océano. Su capacidad de camuflaje es tan avanzada que pueden imitar a otros animales marinos, como serpientes marinas venenosas o rayas. Los pulpos también son maestros de la caza. Sus presas suelen ser caracoles, mejillones, crustáceos y peces. Pueden inyectar neurotoxinas en los cuerpos de sus presas para inmovilizarlas. Y en cuanto a la defensa, los pulpos utilizan tinta que liberan en forma de spray para confundir a los depredadores y ganar tiempo para escapar. Existen alrededor de 300 especies de pulpos, desde el enorme pulpo gigante del Pacífico, cuyos adultos pueden alcanzar los 15 kilogramos de peso y 4,3 metros de envergadura, hasta la especie más pequeña, el Octopus wolfi, que crece hasta apenas 2,5 centímetros y pesa menos de 1 gramo. Se pueden encontrar a diferentes profundidades del océano, desde los cálidos arrecifes tropicales hasta las profundidades de la Antártida. Ahora centrémonos en una de las características más fascinantes de los pulpos, su sangre azul. Este color no es casualidad. A diferencia de la hemoglobina, que da el color rojo a la sangre de los vertebrados, los pulpos tienen hemocianina, una proteína que contiene cobre y transporta oxígeno. Es precisamente la presencia de cobre lo que da a su sangre ese característico tono azul. Curiosamente, la hemocianina está disuelta directamente en el plasma sanguíneo y no encerrada en glóbulos rojos como la hemoglobina. La hemocianina tiene varias ventajas importantes. En condiciones frías con baja disponibilidad de oxígeno, lo transporta de manera más eficiente que la hemoglobina. Esto permite a los pulpos vivir en diversos entornos, desde las gélidas aguas de la Antártida hasta las cálidas profundidades tropicales. Además, la sangre que contiene hemocianina tiene propiedades antibacterianas, lo que ayuda a los pulpos a defenderse contra los patógenos. Los pulpos son verdaderos maestros del camuflaje. Su piel contiene células especiales llamadas cromatóforos que pueden contraerse o expandirse para cambiar el color y la textura de la piel. Esto les permite mimetizarse perfectamente con su entorno. Algunas especies incluso pueden cambiar la forma de sus brazos para parecerse a las rocas o hojas cercanas. Este extraordinario camuflaje es tan efectivo que los pulpos pueden ser casi invisibles, incluso para observadores experimentados. Los pulpos pueden ver con la piel. Su piel contiene las mismas proteínas fotosensibles que sus ojos. Algunas especies pueden correr por el fondo del océano sobre 2 brazos, imitando a un coco o una hoja. El corazón del pulpo deja de latir cuando nada. Por eso prefieren arrastrarse a nadar. Es más eficiente energéticamente. Los pulpos tienen la capacidad de editar su propio ARAN, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios ambientales sin esperar a la evolución genética. Las hembras de algunas especies de pulpos pueden almacenar el esperma del macho durante meses antes de decidir fertilizar sus huevos. Su vida es corta, pero está llena de aventuras y descubrimientos fascinantes. Después de la reproducción, los machos viven solo unos meses y las hembras mueren poco después de que las crías eclosionen de los huevos. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Aquí encontraréis muchas más curiosidades e historias fascinantes de diferentes partes del mundo. Dejad también un me gusta si queréis ver más contenidos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.